Buenos días, mi nombre es Lady Camila Pajoy Antonio, estudiante de cuarto semestre de Derecho Nocturno. El día de hoy vamos a realizar un video en la materia de obligaciones para hablar acerca de una de las modalidades de extinción de obligaciones denominada pago. Entonces vamos a utilizar mucho el Código Civil pues para basarnos en unos conceptos y utilizar algunas de sus definiciones para mirar los efectos o características de esta modalidad de extinción. Vamos a iniciar de manera general diciendo pues que la institución jurídica de las obligaciones está determinada o tiene una finalidad práctica que es el intercambio de bienes y servicios con el fin de suplir necesidades económicas. Que cuando se realizan este intercambio se realiza un nexo jurídico o un vínculo entre las personas que se ven involucradas a lo que denominaremos prestación. Y que esta prestación es la obligación o lo que es exigible entre un acreedor y un deudor. Bueno, vamos a decir que el cumplimiento de una prestación debida pues satisface al acreedor y que ya no tiene nada que exigirle al deudor. Y que este deudor y este nexo jurídico se extingue y se soluciona por regla general pues la obligación. Bueno, el primer artículo que vamos a revisar es el artículo 1626, donde nos habla del pago efectivo en general. Dice que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Solamente nos dice esto el Código Civil, es un concepto o una definición muy general donde da a entenderse que este pago solamente es de manera efectiva, de que se cancela una obligación con efectivo, puede decirse. Pero pues va mucho más allá y en este video vamos a ver algunos de sus conceptos pues para poder entender un poco más. Bueno, en primera medida podemos decir que tenemos obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de dar es cuando pues se hace la tradición de la especie o del género mediante pues que son objeto de la dación. La obligación de hacer, podemos decir que estamos en una obligación de hacer cuando el arrendador le entrega a su arrendatario el bien para que éste lo use, y estamos en una obligación de no hacer cuando pues la persona que debe cumplir con esa obligación se abstiene de realizar esa acción y pues estaría cumpliendo con su obligación. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del pago, y el pago pues se refiere pues a la obligación de dar o de hacer pues por regla general, porque estas son las que conllevan una convención, es decir pues un acuerdo entre las partes donde hay actos voluntarios. Vamos a hablar en este caso de un solvens, lo que denominaremos un solvens, quien es la persona que realiza el pago, quien hace la tradición de la cosa o ejecuta el hecho, y por otra parte vamos a hablar de un acipiens, quien es la persona quien recibe el pago, que inconsciente pues en aceptarlo, y de esta manera se libera al deudor. Entonces por otra parte tenemos que las obligaciones de no hacer pues son un acto jurídico unipersonal, porque solamente pues la persona que debe cumplir con esa obligación es la que se determina a no hacer y pues a cumplir de esta forma con la obligación. Vamos a hablar en este video del pago puro y simple. El pago puro y simple es el que no está sujeto a modalidades especiales y que es como un concepto general de extinguir las obligaciones, y vamos pues a analizar algunos de sus características o algunas de sus medidas o requisitos pues que contiene para poder desarrollarlo, ¿cierto? Vamos a hablar en primera medida de la causalidad del pago. Entonces decimos que para que exista una obligación tiene que existir una causa, una obligación preexistente, que no hay obligación, que no hay causalidad, digamos, de un pago, sino una obligación preexistente, y que todo pago que se realice pues de esta forma sería un pago inválido. Podemos decir en Colombia que la legislación acepta que no solamente hayan obligaciones civiles, sino que también la legislación colombiana permite las obligaciones de forma natural, es decir, las que no son exigibles pues legalmente, sino que pues dependen la determinación o de un acto voluntario pues por una persona que tenga libre administración de sus bienes. Entonces, si el pago no tiene pues un fundamento jurídico, una obligación civil o natural preexistente, es un pago sin causa o indebido, y la persona que realiza pues este pago puede estar incurriendo en un error de derecho.
Ahora, vamos a hablar de quién puede hacer el pago. Las obligaciones deben ser cumplidas pues, por la persona titular de la obligación o por su representante. Los representantes, bueno, entonces podemos decir que están directa o subsidiariamente obligados, como por ejemplo son los herederos, los representantes legales o convencionales, los codeudores solidarios, pues que están en una obligación indivisible, o pues quien accede a esta obligación de una forma ajena, quienes serían los fiadores o quienes son los propietarios de los bienes hipotecados o pignorados. Entonces, estas serían las personas que pueden realizar un pago. Aquí en nuestra legislación se permite que cualquier tercera persona sin vínculo obligatorio, pues a esa obligación o a ese vínculo que genera esa prestación, puede realizar el pago, está autorizado por la ley y que no necesita el consentimiento de la persona para satisfacer o pagar esa obligación. Aquí nos referimos al artículo 1630, donde nos dice el pago por persona distinta al deudor. Nos dice que puede pagar por el deudor cualquier persona en nombre de él, aún sin consentimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Entonces, lo que les indico es que cualquier persona puede pagar la obligación de otra sin tener el vínculo, el nexo vinculante pues con este deudor. Pero pues nos dice que hay una excepción, la cual es que nos dice en el mismo artículo que si la obligación es de hacer y si para la obra pues se ha tomado o se ha consentido ¿cómo les digo? Pues las aptitudes de esa persona para realizar la obligación, es necesario y estrictamente lo tiene que cumplir la persona que inicialmente iba a cumplir la obligación. Bueno, entonces también tenemos que se puede realizar un pago por persona interesada en la solución pues de la deuda. Digamos las personas que estén vinculadas en una obligación solidaria o indivisible, pues en esas cada sujeto, cada deudor pues está sujeto al pago total de toda la deuda, ¿cierto? Pero entonces lo mismo sucede con el fiador, o el fiador pues que adquiere esa deuda o esa obligación de forma subsidiaria, o los propietarios de bienes hipotecados, o los que pues tienen sus bienes pignorados, sus vehículos pignorados, que estos surgen como garantía de la obligación, ¿cierto? Entonces lo que pueden hacer ellos, se les reconoce el derecho del pago, y pues ya sea porque quieren solucionar la deuda, porque quieren dejar a salvo pues su responsabilidad personal, o pues quieren liberar los bienes afectados que se encuentran con esa obligación porque saben que son la garantía principal. Entonces vamos a revisar los efectos de los pagos de estas obligaciones pues por estas personas que no están vinculadas directamente a la obligación. El primero que vamos a analizar es el pago que realiza el codeudor solidario. El codeudor solidario puede pues haberse constituido sin interés en la deuda, o puede haberse constituido con una cuota aparte en la deuda. Cuando este codeudor solidario realiza, digamos, el pago de esta obligación, pues obviamente que está satisfaciendo la necesidad del acreedor, y el solvens, en este caso pues él tiene el derecho a que los demás codeudores reembolsen el dinero que él pues ha acabado de cancelar, porque pues están beneficiando del pago. El segundo que vamos a analizar es el pago que realiza un codeudor de una obligación indivisible. Debería ser igual o debería tener los mismos beneficios que lo tiene el codeudor solidario, ¿cierto? Pero entonces cuando esta persona realiza el pago, no hay una acción de subrogación directa, es decir, como que la persona se le transfieren esos derechos o garantías que posee el acreedor, sino que esta persona solamente puede solicitar una indemnización o saneamiento. Les doy un ejemplo. Dice que digamos que la obligación sea de dar un caballo. Entonces pues que no se puede subrogar esta obligación, porque es imposible que las otras partes o los otros codeudores cada uno dé un caballo o den partes de este.
Entonces no se puede solucionar esta obligación de esta forma, sino que deben realizarle una indemnización, por lo tanto él no tiene los beneficios de la subrogación. Y pues la obligación, digamos que está pagada, se extingue. Vamos a analizar el pago realizado por un fiador. El fiador pues es un deudor principal y queda subrogado el derecho del acreedor porque él es un deudor subsidiario, recuerden, ¿no? Que cumple con una obligación ajena, y esto lo podemos verificar en el artículo 1668, inciso tercero, que nos dice la subrogación legal. Se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio. Vamos a revisar el numeral tercero, que dice que del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Es decir, en este caso el fiador paga una deuda subsidiaria y le aplica la subrogación legal, es decir, que él adquiere los beneficios del acreedor y puede hacer exigible ante el deudor pues esa obligación de la misma forma que lo haría un acreedor. Por otra parte, vamos a verificar los efectos del pago que realiza el propietario de un bien hipotecado o un bien pignorado. Entonces ellos no están deudores ni codeudores. Recuerden que ellos están pues vinculados a la obligación, pero pues no está interesado en cuando el deudor incumple el pago, porque a la hora de hacer ese incumplimiento efectivo, ellos son los que tienen la garantía, entonces ellos estarían interesados. Entonces en esta legislación colombiana se les da o se les concede el derecho de que puedan cancelar el pago, que puedan cancelar esa deuda, pues para que así puede ser que puedan librarse de la acción real, y a ellos también se les concede la subrogación legal. Entonces también adquieren los mismos derechos de un acreedor. Tenemos en otra parte el pago por el acreedor de grado inferior. Entonces este acreedor es como parte del vínculo que los une un deudor común. Es decir, que hay una persona que es deudora de dos personas, pero este deudor tiene un grado superior, digamos puede ser un grado hipotecario con un primer acreedor, y el segundo acreedor pues ve que esa relación lo puede afectar, porque cuando se puede hacer efectivo o se haga exigible la obligación que existen entre el deudor y el primer acreedor, él puede salir damnificado. Entonces lo que hace la legislación es permitirle que él como deudor de un grado inferior cancele la otra obligación que tiene este deudor con el primer acreedor, para así él pues subir su grado, y para así pues que él tenga más garantía y mejore su situación de acreedor. Otro concepto que vamos a verificar es el pago por persona no interesada en la situación de la deuda. Entonces pues nos dicen que hay autorizaciones legales que se autoriza pues a cualquier persona en inmiscuirse en esta relación del acreedor y el deudor sin que tenga relación, pues para extinguir este vínculo obligatorio, y esto pues se hace con el fin de mejorar su condición, y no es necesario pues su consentimiento. Entonces tenemos que los efectos según las circunstancias tenemos un pago sin consentimiento del deudor, donde pues el deudor consiente efectivamente a otra persona, a un tercero, que cancele esa obligación. Esta persona actúa como un solvens, y a esta persona cuando cancela la obligación le pertenece la acción de reembolso y la acción subrogatoria. Por otra parte tenemos un pago que se realice sin el consentimiento del deudor. Como les decía, no es necesario que exista el consentimiento del codeudor para el pago de las obligaciones, y en este caso aparece la estructura de la agencia oficiosa, porque pues el deudor no está autorizando, no tiene conocimiento de esa situación, y lo único que lo cobija es la acción de reembolso.
pero pues ya si el acreedor adquiere o posee de forma voluntaria cancelar esa obligación, pues lo puede hacer perfectamente. Por otra parte tenemos el pago contra la voluntad del deudor. Aquí tenemos pues una contradicción jurídica presente en el código. Por una medida nos habla el artículo 1632 que se le niega, digamos, una acción de reembolso a esta persona que realice un pago en contra de la voluntad del deudor, y el artículo 2309 nos otorga ese reembolso de manera expresa, pues cuando una persona paga en contra de la voluntad del deudor. Pero pues la ley 57 de 1887 nos dice que cuando exista esta contradicción entre dos normas en un mismo código, pues se puede, lo que se debe hacer es darle valor o peso al artículo que se haya publicado de forma posterior. Es decir, en este caso vamos a tomar en cuenta el artículo 2309, donde nos permite y nos otorga el derecho de la acción de reembolso a la persona que realice un pago en contra de la voluntad del deudor. Pero entonces nos dice que el tercero, bueno, que paga la obligación en contra de la voluntad del deudor, en realidad está haciendo una cesión del crédito, porque este deudor no tiene esa acción de reembolso, sino que este solvens que está actuando pues pagando esta obligación, se le conceden las acciones que tiene un acreedor. Es decir, que el código estaría un poco mal en su redacción y no se hablaría de reembolso, sino pues de una subrogación de los derechos de un acreedor. De otra forma, para el pago puro y simple vamos a hablar a quién se debe hacer el pago. Entonces, según el artículo 1634, nos especifica a quién debe hacerse el pago, y nos dice que el pago al acreedor o a su representante, para que el pago sea válido, debe hacerse al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que han sucedido en el crédito a un título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor del cobro. Entonces podemos decir que la ley tiene unas personas que están legitimadas pues para recibir ese pago, que pues en primera medida es el acreedor, que es el titular del derecho, los causavientes, que están a título universal o pues que son los herederos, los causavientes que están a título singular, como por ejemplo un legatario, hablamos de los representantes convencionales, hablamos de los padres con patria potestad, y hablamos de un curador ausente.